Diputados despachan proyecto que define nuevo gobierno corporativo de ENAP. Superintendente de Salud no aclara situación de Más Vida ante comisión investigadora. Cámara votó informe de comisión investigadora que estableció existencia de una violación sistemática de derechos de los niños en hogares del Sename. Cámara de Diputados conmemora nuevo aniversario del Congreso Nacional. ¿Cómo están? Los saludamos, le damos la bienvenida a una nueva edición de Frecuencia Legislativa para revisar las informaciones más importantes generadas acá en la Cámara de Diputados en las últimas horas. Y partimos contándoles que los diputados despacharon finalmente el proyecto que define el nuevo gobierno corporativo de la ENAP. La iniciativa, que de esta forma quedó lista para ser promulgada como ley de la República, propone la conformación de un gobierno corporativo moderno, el desarrollo de una política de propiedad, nuevos instrumentos de planificación corporativa y una autorización de capitalización por hasta 400 millones de dólares. Todos los antecedentes los revisamos a continuación. Por una contundente votación, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó y despachó del Congreso Nacional el proyecto que establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. La iniciativa se presentó en tercer trámite, tras ser objeto de variadas modificaciones en el Senado, principalmente de carácter formal. La propuesta fue ampliamente apoyada por legisladores de la nueva mayoría, quienes destacaron los importantes perfeccionamientos realizados en el trámite en la Cámara y que fueron respetados en el Senado. Para el diputado Miguel Ángel Alvarado también fue fundamental introducir aspectos innovadores, así como consideraciones de género. Creo que da cuenta también de la necesidad de modernizar una empresa que es de los años 50, ¿cierto?, ponerla a los estándares mundiales, porque si queremos competir, ¿cierto?, tenemos que apoyar este tipo de empresas. Hay una modificación, ¿cierto?, de la estructura de su directorio, que van a ser 7 miembros, e incluso acá hemos defendido una propuesta de los cargos que nombra la Presidenta de la República, que son 2 cargos mixtos, hombre y mujer. Efectivamente, puede que esto suene como un cierto privilegio, pero cuando en una sociedad como la nuestra, donde todavía existe un sexismo, ¿cierto?, todavía las mujeres no equiparan en cargos de trascendencia, por así decirlo, en el mismo poder legislativo a los hombres, es necesario que existan estas modificaciones. Desde la oposición también hubo respaldo, aunque, como reconoció el diputado Ernesto Silva, tuvieron algunas dudas que debieron ser aclaradas por el Ejecutivo. Hay una duda también sobre la manera en que se regula un aspecto sobre el rol de la Contraloría. Es importante que la Contraloría pueda fiscalizar y tenemos una duda respecto de cómo quedó planteado la norma, si es que se limita o no el actuar de la Contraloría en ENAP. Respecto de la capitalización, que es la segunda parte del proyecto, no han habido cambios relevantes. Lo que se ha aclarado es que no se van a utilizar fondos del Fondo de Reserva de Pensiones ni del Fondo de Estabilización Económico y Social para financiar la capitalización, es decir, el aumento de recursos para los proyectos de ENAP. En lo grueso, el proyecto propone la conformación de un gobierno corporativo moderno para ENAP, caracterizado por un directorio de 7 integrantes que incluye la participación de un representante de los trabajadores. Además, considera el desarrollo de una política de propiedad que definirá el rol del Estado al interior de la empresa, así como nuevos instrumentos de planificación corporativa y una autorización de capitalización por hasta 400 millones de dólares. Bueno, y les contamos que la Cámara de Diputados conmemoró un nuevo aniversario del Congreso Nacional. Este 4 de julio, el Parlamento celebró su aniversario número 206, desde su fundación en 1811. En esta fecha se realizó en Santiago la primera sesión de instalación y para recordarlo, el vicepresidente de la Cámara, el diputado Jorge Sabaj, se refirió a los avances y desafíos que hoy tiene la corporación. Hace 206 años, un grupo de 41 personas abrió el camino a los procesos legislativos en nuestro país. Representando a distintas zonas, avanzaron en normas pioneras para aquellos años, como la libertad de vientre y la ley de cementerios. Las fuerzas políticas de aquel primer congreso que hoy recordamos estaban representadas por el bando realista,
el bando moderado y el bando exaltado. Una fecha significativa que destacamos en la Cámara a más de 2 siglos de su origen y que en la mirada del segundo vicepresidente de la corporación, Jorge Sabac, ha logrado mantener el espíritu republicano que nos rige. A las 11 horas de un día 4 de julio del año 1811 se constituyó la primera Cámara de Diputados de Chile, una de las más antiguas del mundo, entre los cuales estaba el diputado Bernardo Higgins representando a Los Ángeles. Hoy día, 206 años después, ya no somos 41 diputados, somos 120 diputados, en la próxima legislatura serán 155, y en estos años el país ha evolucionado, la Cámara de Diputados ha sido un testigo estelar de grandes cambios que se han producido en nuestro país. La Cámara de Diputados representa la diversidad política, social y cultural de nuestro país, y hoy día tenemos el desafío de ampliar esa diversidad, de mejorar en transparencia. Fue aquel Congreso que recordamos 206 años después el que declaró la libertad de vientre en 1811, decretando libre a todo hombre que naciera en el territorio, sin hacer distinción de la condición de sus padres. Se prohibió el ingreso de esclavos al país y reconoció como hombres libres a aquellos esclavos que, pasando por el territorio, se detuviesen en él más de 6 meses. Este primer Congreso también legisló para abolir los derechos parroquiales por conceptos de bautizos, matrimonios y entierros que se instituyeron en el siglo XVIII y se habían constituido en una verdadera carga impositiva, así como otras reformas eclesiásticas que provocaron gran polémica y debate en la época. Uno de los principales desafíos, explica el diputado Sabac, es aumentar la participación de la mujer e incluir a los pueblos originarios, porque Chile, dijo, se ha construido con todos. Y desde luego incluir una participación de la mujer mucho más importante, por eso que en esta próxima elección se establece una cuota del 40% de candidatas en cada plantilla parlamentaria, de manera que aumente la presencia de la mujer aquí en la Cámara de Diputados, donde se toman decisiones importantes para el país. También estamos luchando para tener una participación de nuestros pueblos originarios en la Cámara de Diputados, porque Chile se ha construido con todos. Chile tiene parte de sus pueblos originarios, las 9 etnias, y también el aporte europeo, de manera que nosotros también queremos que tengamos una participación más activa de los pueblos originarios, que representa también nuestra diversidad y nuestra cultura. Y hoy día el desafío de la Cámara de Diputados es ser representativa, fiel de la diversidad cultural, política, social de nuestro país. También se tramitó la primera ley de cementerios para terminar con la costumbre de enterrar en las iglesias o en sus cercanías, permitiendo así sentar las bases para una reforma posterior que obligó a construir los cementerios fuera del radio urbano, evitando la propagación de infecciones y enfermedades. El primer Congreso también se abocó a las escuálidas finanzas públicas e intentó preferentemente eliminar gastos en lugar de generar nuevos impuestos. Otra de las preocupaciones de los primeros legisladores fue la educación. Propusieron una serie de reformas de los colegios públicos e impulsaron el reglamento de instrucción primaria que diseñó los primeros planes educacionales. A esta fructífera labor se suma también la primera ley de prensa y la ley de indios, entre otras. Y en la información del momento les contamos que la Cámara de Diputados rechazó finalmente el informe de la comisión investigadora que establecía la existencia de violaciones sistemáticas a los derechos de los niños en los hogares del Sename. En el documento se solicitaba que el Estado, entre otros puntos, reconociera oficialmente las graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes y pidiera también un perdón hacia las víctimas y sus familiares. Sin embargo, el rechazo del documento ha generado una gran controversia debido a que con esto no se asignan responsabilidades administrativas ni políticas frente a la crisis por la que atraviesa hoy el organismo. Vamos a revisar a continuación todas esas declaraciones. Los niños en este informe quedaban en un segundo plano. Afortunadamente este se rechazó. Ahora lo que corresponde es ejercer la presión suficiente para que el gobierno ponga discusión inmediata a cada uno de los proyectos de ley que tienen que ver con la infancia y la adolescencia en Chile, por una parte. Y, en segundo lugar, corresponde que se ingrese un proyecto de ley que modifique sustancialmente el mecanismo de financiamiento, que es
el incentivo perverso de pagar a las instituciones privadas por día niño atendido y cambiarlo por un sistema que permita premiar a las organizaciones debidamente acreditadas antes por los egresos de la institucionalización, por la reinserción en aquellos núcleos familiares donde sea posible hacerlo o mediante la adopción. Quien pierde hoy día son los niños. La indignación, la vergüenza tendrá que explicarla este gobierno y sus parlamentarios a las miles de familias de niños que hoy día están en el Sename, cuyos derechos han sido vulnerados por el propio Estado, ya que al estar al resguardo del Estado, este gobierno ha cerrado los ojos, ha escondido la cabeza y ha ocultado su responsabilidad. El cometido de esta comisión investigadora era precisamente buscar responsabilidades políticas y administrativas desde el año 2014 en adelante. Y hoy día vemos que un proyecto se ha votado con B larga a la basura, una investigación seria y responsable de más de 30 sesiones, solo por motivos políticos y por sindicar responsabilidades que, por cierto, estábamos llamados a denunciar. Fatídico día para los niños vulnerables de este país, porque este gobierno ha cerrado los ojos y ha metido la cabeza dentro de la tierra. Encuentro espantoso el lobby que se hizo por parte del gobierno, de parte muy fuerte, para que todos los diputados votaran en contra de este informe que había sido trabajado de manera transversal. Me extraña mucho y me gustaría que le preguntaran a cada uno de los diputados de la comisión que votaron a favor mayoritariamente del informe que lo hayan votado en contra. El por qué lo votaron en contra, cuáles fueron las presiones, qué les ofrecieron, qué les dijeron que les iban a quitar. El problema es que en esto son los niños los que pierden, son los niños los que van a seguir sufriendo, porque al no haber informe, al no haber propuestas, no pasa nada. Todo queda igual, los 1.313 niños quedan igual, Lisset Villa queda igual, salvo la investigación que haga el juez y el fiscal. Y hoy día pierden nuestros niños y yo estoy muy triste por eso. Estoy muy triste porque mis compañeros, mis colegas, mis amigos votaron en contra de los niños del Sename. Los dejaron solos. Y en otro tema, les contamos que el superintendente de Salud no aclaró finalmente la situación de la ISAPRE Más Vida ante la comisión investigadora que analiza este tema. Pese a ser consultado sobre el actual estado jurídico y financiero de la ISAPRE Más Vida, el superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, no aclaró las preguntas de los y las diputadas de la instancia, ya que aún dijo no culmina una auditoría que está en curso y no se fija un plazo para dar inicio a la liquidación de garantías. Aún quedan muchas dudas respecto a cuánto alcanza la deuda de Más Vida y cuándo se fijará el plazo para la liquidación de las garantías y se cancelará la deuda de la ISAPRE a los afiliados por concepto de licencias y excedentes y a los prestadores. Por lo menos la respuesta del superintendente de Salud, Sebastián Pavlovich, no dejó satisfechos a los integrantes de la comisión investigadora. Bueno, parte de lo que comentamos ahora en la comisión investigadora fue justamente la última información con que contamos de las fichas de información financiera del ISAPRE, que da cuenta de un pasivo de unos 117.000 millones, cifras que obviamente tienen que revisarse muy bien. Lo que hemos encontrado es un gran desorden administrativo y gestión en esa ISAPRE y por lo tanto todas las cifras tenemos que revisarlas 2, 3 y hasta 4 veces. Y eso obviamente que es clave para efectos de iniciar el proceso de liquidación de la garantía y de reorganización judicial de ISAPRE Más Vida. Con la cartera traspasada a la compañía estadounidense Nexus, la autoridad y el interventor se encuentran en la fase final y se preparan para cancelar el registro de Más Vida y reorganizar judicialmente sus activos y garantías, lo que permitirá el pago de las deudas, proceso que aún está pendiente. La presidenta de la instancia, Jenny Álvarez, explicó que la respuesta de la autoridad está en proceso porque la auditoría aún no llega a término, por lo que esperan que Pavlovich vuelva a la comisión ya teniendo datos concretos. Respondió las consultas y quedaron algunas pendientes que las va a enviar por escrito. La verdad es que todo está en proceso. Todo está en proceso. Nosotros queríamos saber la información de la auditoría, eso todavía no está resuelto, o sea, todavía no la tiene el superintendente, me imagino, y así se lo haremos saber, que cuando se concluya pueda hacerla llegar a la comisión. Para la diputada Carla Rubilar, la forma en que se ha abordado la situación de los trabajadores de la ISAPRE es inaceptable, lo que en su mayoría fueron traspasados a Nexus en peores condiciones laborales. No sé cómo tiene cara
para venir a decir a esta altura que no tiene idea de cuánto es la deuda, que no tiene idea cuánto va a alcanzar a pagarle a los prestadores con las garantías. Supuestamente las garantías tenían que cubrir la totalidad de afiliados, trabajadores y prestadores. Y hoy día ni siquiera es capaz de decirnos por qué no cubren, si supuestamente él tenía que hacer bien el trabajo. Es insólita la respuesta que le da a los trabajadores. El director de trabajo desmiente lo que él había informado en esta comisión al respecto de las garantías que los trabajadores tenían de continuidad de sus condiciones laborales y de su antigüedad. A la próxima sesión están invitados la Asociación de Clínicas y el director del Servicio de Impuestos Internos, para luego invitar al ex superintendente de Salud de la administración anterior, Luis Romero. Y una intensa agenda de actividades está ya confirmada en materia de comisiones para la jornada de este día miércoles en la Cámara. Destacan, entre otras, las labores que deben desarrollar las comisiones de Minería y Vivienda, que van a recibir en audiencias a sus respectivas secretarias de Estado. Para conocer los antecedentes nos informa a esta hora, desde la radio de la Cámara de Diputados, la periodista Katia Valdés. Adelante, Katia. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Partimos contándoles que la Comisión de Minería recibirá a la ministra del ramo, Aurora Williams, y al presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, para que se refieran a los resultados de las fiscalizaciones y auditorías a las operaciones de Codelco practicadas por Cochilco y por la Contraloría General de la República. La Comisión de Vivienda recibirá a la ministra de la cartera, Paulina Zabal, para que informe sobre la situación producida tras los últimos temporales y al superintendente de Electricidad y Combustibles para que entregue un balance de los cortes de electricidad por el mismo fenómeno climático. Al mismo tiempo, la instancia tratará el proyecto que modifica el Decreto Ley 2695 para resguardar los derechos de terceros en relación con la regulación de la pequeña propiedad raíz. Continuar con la votación y discusión particular del proyecto que tipifica como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas será el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente. Por su parte, la Comisión de Hacienda continuará la tramitación del proyecto sobre educación superior que se encuentra con suma urgencia. Otra de las comisiones que sesionarán durante este miércoles 5 de julio, Guillermo, será la de Seguridad Ciudadana, que iniciará la discusión general de la moción que permite el ingreso de carabineros a recintos portuarios, aéreos y marítimos. Perfecto, Katia, muchas gracias. Bueno, y con esta información nosotros ponemos término a la presente entrega noticiosa acá en Frecuencia Legislativa. El detalle, mayor profundidad la puede usted conocer a través de nuestra multiplataforma, todo ello accediendo mediante el www.cámara.cl. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Nosotros nos reencontramos en una próxima entrega noticiosa.